Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día viernes 10 de mayo. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón a ese pan vivo bajado del cielo que se nos ofrece en el Evangelio del día todos los días, para hacer cambios, para aprender a caminar. Porque hermanos queridos, la palabra de Dios es el plano para llegar al cielo. Es el plano para llegar a la salvación. Por eso es importante escudriñarla, entenderla y pedir al Señor la sabiduría adecuada. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, esta está triste, porque le llega su hora. Pero cuando ha dado a luz a la criatura, no se acuerda de la angustia por la alegría que siente de haber traído un hombre al mundo. Así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría, y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, la Pascua definitivamente es un proceso vital que contiene un antes y un después. Convierte la tristeza ante la muerte en oportunidad de gozo, de experimentar la comunión espiritual con quien ya no está físicamente presente, y nos enseña a valorar y a cuidar mucho más la vida. Nuestra vida, pero también la vida de los demás, la vida de los que nos rodean. Solo quien conoce la tristeza se puede solidarizar con el que sufre, con los que están pasando situaciones difíciles o situaciones semejantes. Y los que sufren, los que sufrimos, los que estamos pasando o quien está pasando ese momento difícil, se sostiene en la fe, esa fe firme que se tiene en Dios, que es justicia y que lo acompañará incluso en las adversidades. Nadie le dice Jesús a sus discípulos: le va a quitar la alegría cuando yo esté con ustedes una vez más. Nadie se les quitará esa alegría. El mundo por el momento goza, se divierte, y tú sufres. Estás pasando momentos difíciles. Pero va a llegar el momento que ese sufrimiento se convierte en alegría, se convierte en gozo. Has cambiado mi lamento en gozo. Por eso hoy en el Evangelio Jesús explica a sus discípulos: aunque unos lloren y otros se diviertan, conocerán por fin el verdadero gozo. Sus discípulos experimentarán el verdadero gozo, aunque no existe una vida plena o una vida sin sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestras vidas. Por eso la tristeza no prevalece, porque ante la tristeza también llega el consuelo, llega el alivio. Lo importante es lo que aprendemos también de este dolor. Si pasamos un dolor, una enfermedad, si pasamos una situación difícil, conoceremos ese dolor. Y pasando ese dolor, entenderemos al que sufre, al que fue capaz de sobrevivir
Solo el que fue capaz de sobrevivir en las tempestades puede entender a quien está pasando momentos angustiosos. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude a ser fuertes en nuestra vida cristiana, en nuestra propia naturaleza. Un dolor que el mismo Jesús lo pasó, un sufrimiento que el mismo Jesús lo pasó. En la Pascua experimentamos en el gozo, pero en la Semana Santa podemos experimentar el sufrimiento de Cristo. Por eso Jesús hoy nos asegura, como a los discípulos, que hay una alegría plena, que la muerte no es el final, que la muerte también, después de pasar la muerte, ese proceso de muerte, también viene la alegría. Y es ahí, en medio de las experiencias, en medio de las pruebas, es donde el amor florece. El amor de Cristo florece y le da nuevo sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Tu dolor se convertirá en alegría. Definitivamente, nuestro dolor en Cristo se convierte en alegría. Por eso, a la luz del tiempo pascual, a la luz de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, las dudas, los miedos y la ansiedad desaparecen. Porque en Cristo, que ha vencido la muerte, la tristeza y el pecado, nos ha dado nueva vida. Cada prueba, cada situación que enfrentamos en la vida es pequeña, insignificante, en comparación con la alegría que da a los fieles el estar protegidos o cuidados por el mismo Jesús, no solo en esta vida, sino también en la próxima. San Pablo nos dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no son nada comparados con la gloria que se nos va a revelar, con la gloria que se nos va a dar. Durante esta semana, la liturgia nos ha hablado de vitalizarnos en la alegría, de exultar, saltar de gozos y sobre todo de una fidelidad o de una felicidad externa y cierta, prometida por el mismo Jesús. Esto, hermanos queridos, nos lleva a la oración, a estar más en comunicación con Cristo. Con Cristo somos invencibles. Sin Cristo somos nada. Sin Cristo perdemos todo. Recuerden siempre, necesitamos de Cristo para vencer las situaciones de la vida. San José María Escriba dijo: quiero que seáis siempre felices, porque la alegría es parte esencial de nuestro camino cristiano. No podemos vivir tristes, no podemos vivir sin alegría. Por eso con Cristo obtenemos una alegría plena. Y sin Cristo nos volvemos tristes y amargados, que es lo que comúnmente podemos hacer. Porque buscamos la felicidad o buscamos ante el problema, buscamos consuelo en los vicios, en el alcohol, en la droga, y no en Cristo. Y al final quedamos vacíos, al final quedamos perdidos, confundidos, porque el vicio, como el alcohol, un momento te sientes satisfecho y te sientes bien, pero luego después, ¿qué pasa? Te das cuenta que estás peor todavía. Por eso la alegría plena es la que encontramos en Cristo. Por eso, para que todos seamos felices y vivamos y experimentemos ese gozo sobrenatural, debemos de estar unidos a Cristo en oración. El ser humano, hermanos queridos, necesita la risa, tanto para su bienestar físico como espiritual. Debemos de ser cristianos de esperanza, debemos de ser cristianos de gozo, no cristianos tristes. Un humor sano, se dice que un humor sano enseña